Buen día, hermanos. Este domingo quiero entregar otra vez un mensaje relacionado esta vez no al origen de la iglesia como estuvimos estudiando el domingo pasado, sino acerca de la obra en la iglesia. Y hay un famoso pasaje en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, donde Jesús mantiene una conversación primeramente con una samaritana y luego con sus discípulos. Y hay varios extractos de esas conversaciones que son muy importantes para la iglesia y han levantado y han impulsado a la iglesia a través de los siglos. Y voy a leer un fragmento de ella que está en el versículo 35. Jesús le dice a los discípulos así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, según los discípulos, faltaban 4 meses para que llegue la cosecha, para que los campos se pongan blancos. Cuando el trigo se madura, pasa a un color amarillo tan intenso que en el panorama parece que se ha vuelto blanco. Entonces, según el Señor, la cosecha estaba lista, pero para la perspectiva de los discípulos y de los hombres faltaban 4 meses. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva humana de la obra del Señor y el Señor tiene otra perspectiva de su obra. Hoy tenemos una carencia de hombres que alcen sus ojos y vean las posibilidades de Dios y que vean los asuntos de Dios en el tiempo que le corresponde. Aparentemente todos quieren esperar 4 meses. Entonces muchos se quedan en sus casas y no andan en el camino del Señor. El decir 4 meses faltan para la siega es tener un argumento científico, es argumentar y excusarse de por qué no movilizarse. Entonces, hay un abanico de excusas que uno puede dar en la obra del Señor para no moverse. Y el Señor desecha todas estas excusas, ¿verdad? 4 meses es un buenísimo argumento, pero no es válido delante del Señor en la forma como Él ve la necesidad. Entonces, si nuestros ojos no están centrados en el Señor y lo que Él ve, entonces podremos cometer un error de no hacer las cosas en su debido momento. Dios siempre se valió de hombres ocupados, de hombres diligentes. Donde hay hombres, donde hay cristianos diligentes, la obra siempre ha avanzado. En cambio, donde hay cristianos perezosos, la obra siempre se ha estancado. Muchas de los propósitos de Dios para la iglesia no se desarrollan en la velocidad que deben hacerse, no crecen porque hay obstáculos y muchos de estos obstáculos se deben a la pereza y la pereza muchas veces tiene sus buenos argumentos. Faltan 4 meses para la siega. Entonces, ¿qué ocurre? La obra se retrasa. Entonces, un perezoso siempre va a encontrar alguna excusa interesante para no moverse en la dinámica del Señor. Y nosotros hemos visto el domingo pasado que pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un cuerpo. Y al pertenecer a un cuerpo, nosotros debemos estar sujetos a ella y debemos movernos así como se mueve todo el cuerpo. Supongamos que a un albañil se le dé la orden de levantar una pared. Entonces, pero en un determinado momento su brazo se paraliza. ¿Cuánto realmente puede avanzar la obra del albañil si su brazo está paralizado? Así que por más buenas intenciones que él tenga y pueda usar sus otros miembros, sus piernas, sus brazos, sus ojos, su cerebro, él se va a ver imposibilitado por la inacción de una de sus partes. Entonces, el resultado que él va a tener va a ser en volumen muchísimo menor
de lo que haría si tuviese todos los miembros funcionando a la vez. Entonces, si un miembro de la iglesia arrastra los pies, entonces él significaría un obstáculo para todo el mover de la iglesia, porque en un cuerpo todos se duelen cuando alguien se duele y todos se alegran cuando alguien se alegra. Es decir, que estamos conectados nosotros. En mi experiencia personal, recuerdo que allá por el 98, 99 trabajaba en Itapúa en el campo y me habían dado una motocicleta. Sucede que Itapúa es el departamento con mayor régimen pluvial del país. Llueve todo el tiempo. Y cuando llueve y allá los caminos son de tierra, todo se vuelve jabón. Y después de jabón se vuelve un lodazal impresionante. Y si andas en moto, es un enorme peligro. Significan muchísimas dificultades. Entonces yo siempre tenía ese temor porque como estaba cerca del río Paraná, siempre se nublaba. Entonces siempre parecía que estaba nublado y era neblina. Y a veces uno veía nubes negras en el horizonte, ¿verdad? Entonces tenía que tomar una decisión. Y hay un versículo en Eclesiastés que siempre me ayudaba a tomar la decisión. Está en capítulo 11, versículo 4 de Eclesiastés. Y dice así: el que al viento mira, nunca sembrará. Y el que mira las nubes, nunca segará. Significa que si nosotros estamos esperando las condiciones ideales para hacer algo, nunca lo vamos a realizar. Porque nunca se nos va a dar las super condiciones ideales para hacer algo. Y sobre todo en la casa del Señor. Si esperamos madurar más, ese tiempo no llegará. Si esperamos que nuestros hijos crezcan todo, ese tiempo nunca llegará. Si esperamos que mi esposo, mi marido me acompañe a la iglesia, mi hijo, ese tiempo nunca llegará. Las excusas científicas bien argumentadas son muchas, pero desde la perspectiva del Señor, la obra se debe llevar hoy en día a cabo. También hay otra conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Y en el mismo capítulo, en el verso 31, él le dice, o se relata: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo a Jesús: Rabí, maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos estaban súper extrañados que Jesús no se lanzase sobre la comida después de un largo viaje. Sabían que tenía hambre y que tenía sed, ¿verdad? Ellos mismos seguramente estaban con esa necesidad. Probablemente para nosotros el hambre no sea tal vez una experiencia cotidiana. Muchos de nosotros tenemos 3 o 4 comidas al día. Simplemente vamos a la cena o abrimos la heladera y la comida ya está lista, preparada en diferentes formas. Pero no ha sido así en toda la historia de la humanidad. Mucha gente ha pasado hambre. Mucha gente todavía hoy en día come con lo que gana en el día. Algunos no pueden comer. Y si uno ha pasado por una experiencia de hambre, sabe que el cuerpo tiene formas muy dolorosas de llamarnos la atención de cuán grande es su necesidad de ingerir alimentos. Entonces, Jesús hace una analogía del hambre con la necesidad de predicar el Evangelio. Jesús lo que le estaba diciendo a los discípulos es que su necesidad de evangelizar era tan grande como su necesidad física, aún mayor. Si su cuerpo necesitaba alimentarse, su alma necesitaba hacer la obra del Señor. Entonces, es muy extraño porque por lo general siempre el alimento, cuando se cita en la Biblia, se lo cita como algo que nos hacía a nosotros, que nos equipa a nosotros. Por ejemplo, Jesús es el pan del cielo, o la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿verdad? Pero en este caso, la situación se vuelve al revés. La necesidad se vuelve la acción. Uno ya no es el centro de la atención, no es alimentarme, no es el hambre que yo tengo y la necesidad que yo tengo de alimentarme, de equiparme,
de estudiar, de prepararme para servirle al Señor, sino aquí la necesidad es la de obrar para la extensión del Evangelio. En este caso, lo que el Señor dice es que, o lo que nos está tratando de proyectar es que la necesidad del Evangelio dentro de nosotros debe ser tan grande como las necesidades fisiológicas. Entonces, arrastrar los pies, ser perezoso, no tiene cabida dentro del reino de Dios. Solo sería un obstáculo para su obra. Entonces, volvamos a nuestras analogías. El Señor dijo al final de su carrera, dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Supongamos que nosotros estamos en un trabajo y nos dan una sola orden. ¿Cuán obediente hemos sido a esa orden? ¿O cuán eficaz y eficiente hemos sido al desarrollar ese trabajo? Yo tengo 26 años en los caminos del Señor. Algunos tienen 10, otros 5, 7, otros tienen 30, 40. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos cada uno, si nos dieron un solo trabajo, ¿cuánto hemos cumplido de ese trabajo? Supongamos que yo estoy en mi lugar de trabajo y me dan una sola orden. Y yo a lo largo del año no cumplí ni una sola vez esa orden. O en 5 años, 10 años, 20, 30 años, ni una sola vez cumplí la orden. ¿Qué creen ustedes que me va a decir el patrón? Por algo el Señor en un momento habla acerca relata la parábola de los talentos. Y es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que darla. Entonces, hermanos, el llamado es para todos, no para algunos especiales, no para alguien que tenga un don o un llamado especial. El Señor dio esa orden para toda la iglesia. Y la necesidad es desesperante, es mucha la responsabilidad y el tiempo se va acabando. En una panadería, no importa cuán temprano se levante, cuánto ingrediente utilice, el método para hacer sus panes, no importa cuán grande sea el local, lo que importa es cuántos panes vende. Es el objetivo final. En nuestra iglesia o en cualquier iglesia, no importa cuán grande sea el templo, cuán maravillosos oradores tenga o maestros, no importa cuán sanas sean sus finanzas, lo que importa es cuán eficaz está siendo en cumplir el mandato que se le dio, en qué forma y en qué cantidad está produciendo discípulos, no solamente evangelizando, sino haciendo discípulos. A veces creemos que evangelizando termina o acaba nuestra obra. No, es formar discípulos. A veces una persona escucha el evangelio y después toma la decisión de no convertirse al Señor. Entonces no se vuelve discípulo. El Señor dijo, id y haced discípulos. Nuestra tarea se puede considerar efectiva cuando nosotros formamos discípulos. Hubo un predicador muy famoso en el siglo XVII, XVIII, Juan Wesley. Prácticamente él le convirtió a toda Inglaterra. Y él estaba más interesado en el discipulado que en las decisiones que la gente tomaba por Cristo. A veces en las grandes campañas evangelísticas se cuentan cuántas decisiones se tomaban. Pero Wesley tenía mucha experiencia y sabía que las decisiones, él no podía contar con las decisiones, sino cuando esta persona se unía a lo que él llamaba una clase. Clase era en su época lo que hoy llamamos grupo hogareño o en otros lugares se le llama célula. La evangelización real se realizaba en la clase. Entonces el objetivo de las predicaciones de Juan Wesley, que lo hacía a campo abierto mientras recorría toda Inglaterra a caballo, era que las personas se uniesen a una clase, es decir, a un grupo hogareño. Él no estaba convencido de la conversión hasta que esta persona predicada
se uniese a una clase. Al final del siglo XVII o XVIII, él tenía 10.000 clases formadas, que eran grupos de 12, 10 personas más o menos. Entonces, es un error pensar que a veces que el discipulado es un curso, una lección, un estudio. Lo que es el discipulado es una transferencia de vida. Nosotros no transferimos una doctrina, un conocimiento, reglas, sino lo que hacemos es ponerle a una persona que es Jesucristo. La persona no tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de conocerle a Jesús. Entonces lo que hacemos nosotros es transferirle vida. Y esto se hace a través de una relación de amistad. Que realmente nosotros formamos el ambiente para crear las condiciones para que esta persona pueda escucharnos a nosotros. Y en otro punto, lo que vemos nosotros en millones de ejemplos todos los días en la naturaleza es que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso lo vemos frente a nuestros ojos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos iniciamos en el camino del Señor, se dice que nacimos de nuevo, porque es un nacimiento realmente. Entonces se espera a nosotros que crezcamos. Por ejemplo, dice en un pasaje, crece a la estatura de Jesucristo. Hay muchos otros pasajes. Pero también lo que se espera a nosotros es que nos reproduzcamos, que reproduzcamos la vida cristiana en otras personas. Cuando una persona es estéril, se acaba su línea generacional. Si nosotros no transferimos la vida y el código genético cristiano a otras personas, el cristianismo va a acabar. Pero no ha acabado hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque hay personas que no han evangelizado a ustedes y a mí, amigos, familiares que no han hablado de Cristo a nosotros, y esto se ha realizado por 2000 años. Y no es un convencimiento, sino que nosotros nos vamos en el poder del nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos evangelizando, el Espíritu Santo está presente y hay un despliegue de poder. Por eso que existe la conversión. La conversión es el milagro más grande que puede haber. Si el Señor simplemente no hubiera querido llevar al cielo, no hubiera dado la muerte después de haberle recibido al Señor Jesús. Pero esa no es su intención. Su intención es que nosotros crezcamos y nos reproduzcamos o nos dupliquemos en otras personas. Que este código genético, que esta información divina, que esta genética divina sea transferida a otra persona. Eso es hacer discípulos. Dios le dijo a Adán, llenad la tierra y sojuzgadla. De la misma manera Jesús nos dice a nosotros, haced discípulos. Hacer significa reproducirse. Ese es nuestro llamado hoy. Y hay un último pasaje que les quiero leer, que está en Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, los versículos 18 y 19, y dice así: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Son las primeras palabras que el Señor le dirige a Pedro y a Andrés, que eran pescadores profesionales. Ellos no pescaban porque sí, porque estaban de balde o era un pasatiempo, sino porque era su forma de sustentar y alimentar sus familias. Entonces el Señor le acerca una invitación, ¿verdad? Y es interesante que ellos eran pescadores de redes. Ellos no usaban anzuelo. El anzuelo lastima al pez. La red no. También el trabajo de pescar con redes se hace en grupo, no es un trabajo individual. Y Él les dice, venid a mí. Es decir, que lo que le hace es, les llama a salir de su comodidad. Les quita del lugar donde ellos siempre estaban, que era la orilla del lago. Y ese es el llamado, el primer llamado que hace el Señor y que nos hace a nosotros para cumplir su comisión es salir de nuestro encierro, salir, por más que nos cueste, de nuestro lugar donde nos sentimos cómodos, de la rutina a la que estamos acostumbrados, de ese tiempo que nos damos gustito a nosotros, para nuestra familia, etc. Bueno, y luego dice, en pos de mí, ¿verdad? Entonces el llamado es personal, no un llamado a una serie de reglas,
no es un llamado a una doctrina, a un cierto tipo de conocimiento, sino a pasar tiempo con el Señor Jesús. Y eso es lo que hicieron los discípulos con su maestro, pasaron mucho tiempo con Él. Y el Señor les dijo más aún todavía, le dijo, os haré. Es decir, que habrá un proceso, una transformación, les voy a moldear, hacer algo de ustedes, algo que nunca hicieron. Pero para ello primero tiene que haber intimidad, para primero ser y luego hacer. Él le dice, pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Entonces el Señor parte de lo conocido para guiarle hacia los desconocidos. Entonces ese es el tipo de llamado que hace el Señor. Y cuando el Señor nos llama a nosotros, como nos está llamando a nosotros a evangelizar y discipular, tenemos que hacer ajustes. Hay una crisis. Si obedecemos o ponemos excusa y le desobedecemos. Y se genera una crisis en nosotros. Y si es que respondemos afirmativamente nosotros a ese llamado del Señor, entonces hay que hacer ajustes. Tenemos que ajustarnos. Tenemos que ajustar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra intención. Tenemos que ajustarnos a la iglesia, cómo se mueve. Tenemos que ajustar nuestro tiempo. Tenemos que ajustar nuestras finanzas. Tenemos que ajustar nuestras relaciones con nuestras familias. Tenemos que ajustar nuestro tiempo nuestro tiempo libre. Esas cosas se deben ajustar. Entonces, este llamado es un llamado real y hay que hacer ajustes. Y para cerrar este mensaje, vamos a redondear los puntos que se han tratado aquí. Primero, el Señor busca gente diligente. Los perezosos no sirven en la obra del Señor. Eso que arrastran los pies no le sirven al Señor. Eso que alzan sus ojos al cielo y miran si va a llover o no va a llover. Eso que argumentan faltan 4 meses todavía. Necesito prepararme, necesito la unción, necesito un toque especial, necesito un llamado especial, necesito que el pastor me diga, necesito que mis hijos crezcan, necesito que tener un mejor trabajo, necesito tener más tiempo, necesito esto, aquello. Eso no le sirven al Señor, sino los diligentes. Segundo, el Evangelio es una carga del Señor pone en nosotros y debe ser en nosotros una necesidad tan grande como el comer. Tiene que formar parte de nosotros. Así como el cuerpo nos llama todos los días a comer y a beber, el alma debe llamarnos a nosotros a evangelizar, a pensar cómo evangelizar, a pensar cómo en quién y orar, a quién nosotros podemos predicarle el Evangelio, a pensar con el Señor en oración cómo podemos crear el ambiente para predicarle, a orar por esas personas. Entonces esa debe ser nuestra actitud, ese debe ser el nuevo tipo de hambre que debemos tener. Luego, vemos en la naturaleza que el proceso normal es nacer, crecer, reproducirse, morir. Entonces, el Señor nos llamó a ser discípulos, es decir, que reproducir este código genético que tenemos en otras personas. Y si nosotros hemos nacido, como es seguro si es que estamos en la iglesia, y si hemos crecido, como probablemente sí ocurrió, ahora tenemos que pasar a la siguiente etapa de la madurez, es reproducirnos, es hacer discípulos. El proceso va a estar incompleto si esa etapa, ese peldaño nosotros no lo realizamos. Y el cuarto punto es que el Evangelio es una transferencia de vida. No es cualquier cosa. Cuando uno le habla a otro, no es que le está comentando algo. Está en el poder del Espíritu Santo. Uno le está transfiriendo la vida del Señor mismo. Así que cuando nosotros nos acerquemos a alguien, recordemos que le estamos diciendo algo que probablemente jamás escuchó, que es algo nuevo para él y que lo hacemos en el poder del Señor. Y por último, hoy es el tiempo de la siega. Y hay que hacer los ajustes y tenemos que salir de nuestra comodidad y de nuestra rutina y decidirnos seguirle al Señor en esta etapa también de nuestras vidas. Y les dejo un último versículo. Salmo 110:3 dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente.
El Señor está esperando que nos ofrezcamos a Él. Debe haber un ofrecimiento. Dice que todos los días debemos que ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Así como los sacerdotes todos los días colocaban sacrificios vivos en el altar para quemarlo, que era un olor grato al Señor, así nosotros tenemos que voluntariamente ofrecernos al Señor, a su obra, para hacer un olor grato para Él. Y quiero cerrar esto con una oración. Que me acompañen en esta oración que vamos a hacer por todos nosotros, por toda la iglesia. Señor, te agradecemos por tu palabra, que es, Señor Dios, clara, que no da lugar a dudas, a especulaciones, sino que nos convida, Señor, Padre Celestial, a rendir nuestra voluntad a ti, a realizar la comisión que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros, en cada uno, esta necesidad de evangelizar, así como nuestro cuerpo nos clama por comida, por bebida, que tú pongas en nuestra alma el deseo incontenible, Señor Dios, de hablarle a otros de ti, de formar discípulos, de transferir esta vida, de transferir este código genético que tanto nos ha bendecido a nosotros, Señor, que de tantas innumerables maneras nos ha bendecido, que otros puedan participar también de estas buenas nuevas, Señor. Trae a tu iglesia, Señor, este tiempo, Señor Dios, a este llamado. Señor, derrama sobre toda la iglesia un espíritu de evangelismo, Señor Dios, y que, Señor Dios, tú nos impulses, que tú nos llames, que tú despiertes a aquellos, Señor Dios, que están dormidos, que tú muevas los pies de aquellos que lo están arrastrando, que tú, Señor Dios amado, muevas a tu iglesia y tu bendición continúe con ella, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque servirte es nuestra mayor honra, Señor. Y queremos hacerlo este año en el nombre de Jesús, porque sabemos que tenemos ese cheque, el nombre de Jesús, para hacer todo, Señor Dios, en la eficiencia, en la eficacia, Señor Dios, que tu nombre nos puede dar, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga a todos este domingo, el resto de la semana. Bendiciones.